Bueno, como les comenté, y les voy a repetir, porque desde el semestre pasado yo decidí que era buena idea darles como de ejercicio de cierre para cada parcial, lo de los parciales en aquel entonces nada más los dos parciales uno, los dos parciales 2 y los dos parciales 3 que hice hace un año, marzo, julio 2019. Bueno, perfecto. Cuando empezó esta sesión, yo dije, concho, le voy a agregar, y ese archivo, por cierto, esa presentación en PowerPoint que tiene los parciales 1 de marzo, julio, y este parcial, el de octubre, que están viendo ahorita, ¿ok? Eso se llama Soluciones Parciales 1 de 2019, o sea que los abarca todo. Está en su módulo 7. En presentaciones, en PowerPoint, que antes se llamaban presentaciones con audio, pero como algunas ya no tienen audio, presentaciones en PowerPoint, ahí ustedes pueden encontrar ese archivo, que es una presentación que tiene las soluciones de esos parciales. Pero además, en el archivo material de apoyo para parcial 1, que está actualizado al día de hoy, en módulo 7, ahí hay varios links que llevan a videos donde resuelvo los parciales anterior a anterior al de octubre de 2019. ¿Okay? De hecho, hoy hice una modificación, ya la van a ver, de esta solución, donde puse cosas que no se preguntaban en el examen, pero que ayer me preguntó, no sé si fue Omar, no me acuerdo, sobre las fases. Hice un dibujo adicional como para que quede más claro. Bueno, entonces vamos a comenzar con este parcial, con el problema 1. Creo que fueron 2 ejercicios. Entonces dice lo siguiente. Se tiene una transmisión cuaternaria cuya constelación es la mostrada. Tenemos 4 puntos en la constelación, o sea, es una transmisión cuaternaria. Y me dan las bases. Fíjense que uso 1 es un seno, pues esto es importante para lo que voy a hablar más adelante, y uso 2 es un coseno. Muy bien, ¿qué podemos observar aquí sin saber que me van a preguntar ni nada por el estilo? Me doy cuenta de que siendo una base seno y la otra coseno, que sería lo mismo que una fuera coseno y la otra seno, observamos que hay 4 puntos en la constelación y comienzo a explorar sus distancias radiales y veo que esta tiene una distancia radial que por cierto es igual a esta y las más cercanas también tienen la misma distancia radial. O sea que tenemos sinusoides que van a ir al canal, ¿verdad? Que tienen 2 amplitudes distintas, aunque son 4 símbolos distintos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este tiene una fase y este tiene otra fase. Misma amplitud, fases opuestas. Este, este tiene una fase y este tiene otra fase. Entonces, tenemos 4 símbolos distintos. Es para que ustedes se los imaginen cómo sería la señal que va al canal. Son 4 sinusoides que solamente usted observa 2 amplitudes distintas y si las mira en detalle va a ver que tienen 4 fases distintas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es una modulación de amplitud y fase. Eso por un lado. Por otro lado, miro la frecuencia de portadora y fíjense que es 100 F símbolo. Es decir, que la frecuencia de portadora es 100 veces la frecuencia de símbolo, con lo cual en cada ciclo de portadora caben 100 ciclos, perdón, en cada T símbolo caben 100 ciclos de portadora. Y con esto me aseguro de que este valor que me están dando aquí es raíz de 2fs. Con lo cual, sin haberme dicho nada, ya tengo el valor de fs, como van a ver más adelante. Entonces, todas estas cosas sin haber arrancado el ejercicio, hay una cantidad de información que me están dando sin decirme, mire, fíjese que, eso es una cosa que uno instintivamente tiene que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la parte A dice, determine las amplitudes de las 4 sinusoides que forman parte de la señal transmitida, primero. Y después, con esos valores, determine la potencia promedio de la señal modulada. Okay. Bueno, ya sabemos que son realmente 2 valores distintos. Cuando tengamos uno, ya tenemos otro. Por ejemplo, cuando tengamos la amplitud de esta, ya tenemos la de esta. Cuando tengamos la amplitud de esta, ya tenemos la de esta, porque la diferencia va a estar en la fase. Ok.
Entonces, aquí aprovecho de recordarles que la distancia radial no es la amplitud de la sinusoide, no es, ¿ok? Pero se parece. Me explico. Es proporcional a. Si usted tiene esta amplitud, ¿verdad? En este caso, la distancia radial, que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, que sería raíz de 2, eso va a estar asociado a la amplitud, es decir, la amplitud va a ser K por ese valor. ¿Ok? Entonces, eso es importante, eso por un lado. Entonces, fíjense, aquí simplemente le estoy repitiendo lo que ya les dije del análisis de aquí. Y de hecho, al despejar FS da 5000, porque 2 FS daría 10.000, cuya raíz es 100. Entonces ya tenemos la tasa de transmisión en símbolos por segundo. Muy bien. Entonces, bueno, se me ocurrió empezar con este símbolo. ¿Okay? Fíjense que ese símbolo está en primer cuadrante. 3U sub 1 más U sub 2. Ese símbolo, por cierto, les comento que es el que disipa más potencia de los 4, compartiéndola, es decir, teniendo también el premio compartido con el otro símbolo que está en el tercer cuadrante, vamos a llamarlo así, y que tiene la distancia radial más grande. Entonces, fíjense que aquí digo que el símbolo que voy a estudiar ahora es 3 U sub 1 más una vez U sub 2. Pero U sub 1 es 100, entonces me queda 300 seno y 100 seno. Entonces, esa es la expresión de esa señal. Lo que pasa es que así no me sirve, porque así no puedo saber cuál es la amplitud de la sinusoide que realmente va a salir por el canal. ¿Okay? Muy bien. Ups, una vez que hice esto lo hice esta mañana, dije, voy a aprovechar, aquí no me preguntan fase, pero entonces voy a aprovechar porque justo aquí se podría dar una circunstancia que les complicaría la vida. Fíjense, vamos a tomar ese mismo símbolo al cual hay que al calcularle la amplitud, pero vamos a preocuparnos por la fase. Okay. Entonces, fíjense, aquí tengo 3 U sub 1 más U sub 2, vuelvo a escribir lo mismo, pero yo también sé que yo lo puedo escribir así, A coseno de todo esto igualito, más alfa. Y por cierto, cada símbolo lo puedo escribir así. Entonces, escribo que coseno de A más B es coseno A, coseno B, menos, porque aquí es más, menos seno A, seno B. ¿Okay? Perfecto. Entonces ahora, como ya yo tengo la expresión precisa de cuánto de esa suma, yo me di cuenta que la componente seno tiene 300 aquí. Entonces, claramente, yo estoy diciendo que menos A seno de alfa es 300. Menos A seno de alfa es la componente seno, es 300. Y al mismo tiempo, fíjense que aquí tengo un 100 y aquí tengo A coseno de alfa, o sea que A coseno de alfa es 100. ¿Ok? Entonces, ya con esto, como les digo que el ejercicio les pregunta amplitudes, yo lo que hice fue hacer un break y dedicarme a la fase. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, muy fácil, saco la tangente. Pues, al dividir esto entre esto, ¿verdad? Como se va la A, me queda un menos tangente, y entonces divido esto entre esto y me da 3. Es decir, al dividir esas dos ecuaciones me sale esta ecuación única, que me permite despejar alfa. ¿Ok? Si usted entra a la calculadora, le sale que alfa es menos 71.56. Entonces, como usted no confía mucho, porque, digamos, sabemos que está como muy restringido las calculadoras a trabajar en primer y cuarto cuadrante trigonométrico. Primer y cuarto cuadrante trigonométrico. Entonces, a veces, cuando hay un signo negativo, usted no está seguro si está allí. ¿Ok? Entonces, vamos a revisarlo. Lo primero que hacemos es ver cómo se comporta este coseno de alfa con este valor de alfa. Entonces, calculo el coseno de menos 71 y me da 0.31 positivo. Ah, o sea, que si yo lo meto aquí, ese valor, me va a quedar una componente coseno positiva. Ojo,
vamos a meter esto para ver qué le pasa a la componente seno. Calculamos seno de menos 71 grados y me da menos 0,94. Entonces, cuando usted aquí mete aquí menos 0,94, aquí este signo cambia a más. Es decir, que tiene una componente coseno positiva y seno positiva. Oye, ya se me quedó pegado el marcador. Eso creo que estaba fallando bastante en Zoom. Bueno, entonces, repito, estamos calculando seno para ver cómo afecta eso el signo de la componente seno y cuánto vale el coseno de este ángulo que se supone que es la respuesta, ¿verdad? Para ver si de verdad tiene sentido. Entonces, el coseno de ese ángulo me dio positivo, 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 coseno positivo. En cambio, el seno me dio negativo, 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 me da positivo. Es decir, que con ese ángulo me da una componente seno positiva y una componente coseno positiva. Perfecto, eso está bien, porque estamos hablando de este símbolo. Y este símbolo tiene una componente seno positiva y una componente coseno positiva. Perfecto, ahí sale todo bien. Pero vamos a trabajar ahora con el que está del lado opuesto, que es menos 3 U sub 1 menos U sub 2. Aquí está. Hago exactamente lo mismo. De hecho, uno es el negativo del otro, ¿no? De hecho, ya yo sabría la respuesta de la fase de S, porque fíjense que este símbolo, cosa que ustedes tienen que aprovechar, este símbolo y este símbolo simplemente uno es menos el otro. Entonces, si usted tiene que ya la fase del primero le dio menos 71,56, la fase del otro juren que es eso más 180 o menos 180. Pero uno trata de escoger siempre valores que den más chiquito. Entonces, si le suma 180, le va a quedar un arco más pequeño. ¿Okay? Entonces, escoja esa solución. Pero usted no se dio cuenta de eso y se pone a trabajar desde el comienzo. Entonces, fíjense que aquí escribimos menos 3 U sub 1 menos U sub 2 y me da eso. Perfecto. Efectivamente es el negativo de esto, pero ni me he dado cuenta. Okay. Por otro lado, que esa es la forma siempre de resolver la amplitud y la fase. Por otro lado, vuelvo a escribir este coseno como A coseno de omega 0t más alfa y lo separo y me queda así. Vuelvo a escribir mis dos ecuaciones, pero aquí hay una diferencia porque nos damos cuenta que en esta ecuación A coseno de alfa, igualándolo con esta, es menos 100. Y para el lado del seno, menos A seno de alfa es menos 300. Entonces fíjense que las ecuaciones me cambiaron. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo divido esta ecuación entre esta? Que me quede exactamente lo mismo que antes. Exactamente lo mismo que antes. Entonces, ¿qué hago yo? Lo meto en la calculadora. Y adivinen qué fase me va a dar. Menos 71 grados. Y eso está malo. ¿Okay? Entonces, digamos que, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo puedo yo ayudarme para ubicarme en el cuadrante? Y por eso decidí hacerles este gráfico. ¿Okay? Cuando usted tiene el círculo trigonométrico, este eje está relacionado con coseno y este con seno. El eje Y va a estar relacionado con seno. Pero fíjense lo que escribí aquí. Coseno y menos seno. ¿Por qué? Porque si usted, este arco, por ejemplo, es 90 grados, ¿verdad? Usted lo que está diciendo es que hay como un retardo con respecto entre el seno y el coseno de 90 grados, y eso lo sabemos. Entonces, si usted al coseno le suma 90 grados, le queda un menos seno. Y este eje representa las componentes senos negativas. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que el arco es este, que ese es facilito porque es pi cuarto. Imagínense que yo digo que eso es coseno de omega 0t más pi cuarto, por ejemplo. Entonces, cuando usted desarrolla coseno de A, coseno de B, como, perdón, coseno de A más B, perdón, como coseno A, coseno B, menos seno A, seno B, se da cuenta que la componente seno le queda negativa. Entonces, eso es algo que usted tiene que entender.
Y después pasamos al caso específico del ejemplo que veníamos desarrollando, ¿verdad? Y aquí volvemos a poner esto mismo y lo hacemos primero, bueno, lo podemos hacer con cualquiera de los dos, pero yo estaba trabajando con el segundo, que era el que decía que también la tangente daba -3, pero que yo me di cuenta que el ángulo no era -71.56, sino que es el opuesto de este que ya lo revisé. Este ya lo revisé y me dio coherente con respecto a la constelación. Me voy a la constelación y veo dónde están ubicados los símbolos que tienen coseno positivo y seno positivo. Entonces aquí, efectivamente, usted, en vez de quedarse con ese valor, como usted sabía que es el negativo del primero, que es este que está aquí, usted de una vez le suma 180, pero usted no se queda contento, usted va y verifica. Entonces, calcula el coseno de 108 grados y le da menos 0,31. Calcula el seno de 108 grados y le da 0,94. Cuando usted viene para acá, mire este menos lo que viene a hacer aquí, a cambiarle el signo y la componente coseno es negativa. Y cuando usted esto lo mete acá, este resultado lo mete acá, le queda que la seno también es negativa. Entonces, eso es coherente con la posición en la constelación. Entonces, fíjense, lo escogí porque me di cuenta que ahí perfectamente, si yo les mando a sacar la fase del símbolo que está, déjenme enseñárselos otra vez, en el primer cuadro, en lo que sería el tercer cuadrante de aquí, si les mando a sacar este símbolo, que era el que estábamos estudiando al final, usted mete esto en su calculadora y le da menos 71 grados, y eso no está bien. ¿De acuerdo? Entonces, me pareció bueno, aunque esa no es la pregunta que se está haciendo en este ejercicio. Aquí están preguntando, permítanme un momentito para ver los minutos. Aquí están preguntando que determine las amplitudes de la sinusoide. Entonces aquí se van a dar cuenta, eso lo dije yo ayer de palabra, digamos, ahora lo vamos a ver en este caso particular. Ok, miren lo que dice aquí para calcular la amplitud del primero de los elementos. 300 al cuadrado más 100 al cuadrado. Es decir, lo que hice fue tomar la expresión de esta manera, déjeme tratar de conseguir el ratón, esta que está aquí, y usted agarra la componente coseno al cuadrado más la componente seno al cuadrado raíz cuadrada. ¿Okay? Y entonces aquí le daría lo mismo en este otro término, porque fíjense que también son menos 300 y 100, y entonces daría exactamente esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz cuadrada. Esa es la forma más rápida de sacar las amplitudes. ¿Y cómo sería la otra? Bueno, 100 al cuadrado más 100 al cuadrado, porque sería U sub 1 más U sub 2, por ejemplo, una de ellas. Entonces tenemos una amplitud vale 100 y la otra vale 100 raíz de 10, que es la grande, la amplitud grande. Fíjense que no se parecen, no son las distancias radiales de ninguna manera, pero están relacionadas. ¿Okay? Entonces, eh, de hecho, ahora que acabo de decir eso, de hecho, usted puede usar una regla de 3. Usted puede, ¿verdad? Darse cuenta aquí que esta, por ejemplo, imagínense que esta distancia radial es X y esta distancia radial es Y. O sea, la relación entre ellas dos es Y sobre X. Bueno, cuando usted saque una, usted le aplica esa relación y ya tiene la otra. Si lo quiere hacer más rápido también, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí calcular la potencia, ya esto para ustedes tiene que ser muy fácil, porque lo hemos hecho además muchísimas veces. Tenemos básicamente la cuarta parte del tiempo cada una de esas sinusoides. Entonces, empezamos con la sinusoide de amplitud más grande y sabemos que su potencia es a cuadrado medio. Ah, pero ya va, eso solamente ocurre la cuarta parte del tiempo. Déjame que estoy buscando el ratón. Vamos a ver si consigo la forma que aparezca. Aquí está aquí está el 1/4 de la probabilidad de ese símbolo, que es uno de los los que tienen mayor amplitud. Ah, pero ya va, hay otro que tiene también gran amplitud, por eso lo multiplico por 2. Y después tenemos las componentes que tienen menos, por cierto, aquí es 100 raíz de 2, que tenía el chat montado sobre este valor. La amplitud más baja es 100 raíz de 2 y la más grande es 100 raíz de 10. Entonces tomamos la amplitud de una elevada al cuadrado sobre 2 por la probabilidad
y se multiplica por 2 porque sencillamente hay dos componentes idénticas en amplitud. Ajá, vamos a ver. Ah, bueno, muy fácil, Ainara. Fíjense, ¿por qué un cuarto? Si usted tiene una transmisión con m símbolos, la probabilidad es 1 sobre m. Eso podía no ser cierto, pero en nuestro caso siempre vamos a usar equiprobabilidad. Por ejemplo, si usted tiene un 8 PSK, usted tiene que multiplicar allí cada símbolo, el aporte de potencia de cada símbolo lo multiplica por un octavo. Es decir, solo depende del número de símbolos que están presentes, porque efectivamente, si usted tiene 4 símbolos X probables, cada uno va a ocurrir la cuarta parte del tiempo. Si usted tiene 8 símbolos X probables, cada uno va a ocurrir un octavo del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora fíjense lo que dice. Bueno, espero que esté claro, Inara. Ok. Entonces dice, imagine que tiene otra transmisión, banda base, no retorno a cero polar cuaternario, con la misma fortaleza frente al ruido. Esto se refiere a las cosas que yo les decía ayer, ¿verdad? Que me gustaba comparar. En este caso, en el camino le fue inventando una transmisión para compararla. Entonces, la transmisión es no retorno a cero polar cuaternario. Fíjense que aquí está dibujada una constelación que usted tendría que saberse de memoria, en el sentido de que usted eh, tiene que haber comprendido que cuando usamos, por ejemplo, transmisiones M-áreas, por ejemplo, no retorno a cero polar, no es justo que las distancias entre los símbolos sean diferentes. Por ejemplo, alguien alguna vez me preguntaba, pero profesora, ¿por qué usted no pone 1 o 2 y -1 -2, que son números más bonitos? Bueno, es verdad, son más bonitos, pero miren la distancia que hay entre -1 y 1. Hay 2. Entonces, no es lógico que usted ponga esta pelotica en 2, porque la distancia sería 1. Entonces, por eso es que ponemos las constelaciones así de manera automática. ¿Okay? Y además aquí me han especificado de una vez que son con valores, eh, ahí lo puse general, A menos A, 3A y menos 3A. Lo que pasa es que yo aquí aproveché y puse la solución de una vez. ¿Por qué? Porque me vine para acá, para la transmisión original, y vi que la distancia mínima, la pregunta es, ¿será esta o será esta? Bueno, usted si tiene dudas la saca, porque fíjense que de aquí a aquí hay 2. 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es raíz de 8. ¿Ok? Esta distancia es 2. Raíz de 8 es mayor que 2. Entonces la distancia mínima es 2. Entonces llegamos rapidísimo a dibujar la constelación porque me están diciendo que tienen la misma fortaleza frente al ruido. ¿Ok? Entonces, lo otro que me están diciendo, o sea, con eso ya yo definí la constelación con la cual estoy compitiendo. Y me dicen que tienen la misma potencia transmitida. Oigan bien, la misma potencia transmitida. Me preguntan velocidad. Entonces me vengo para acá atrás y calculo la potencia, perdón, la energía promedio que sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado para los símbolos más cercanos por un cuarto, que ya me faltan 10 minutos, por un cuarto por 2, porque hay dos símbolos igualitos. Y la otra sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado por un cuarto por 2. Lo cierto es que calculo la energía de esa constelación y calculo la energía de eso. Fíjense que aquí estoy haciendo lo que les acabo de decir, me devolví, pero aquí está hecho numéricamente. Y digo que esa energía es igual a la potencia, fíjense que le pongo una sola letra P, no le puse P1, porque es la misma que la otra, por TS1. ¿Lo ven? La energía es la potencia por TS1. Manténganlo en mente. Y ahora hago lo mismo, calculo la energía en el caso 2 que acabo de tener aquí, que es muy sencilla de calcular, ¿verdad? Porque es 1 al cuadrado por un cuarto por 2, 3 al cuadrado por un cuarto por 2, porque están en la misma línea. Pues. Y eso es igual a P, que es la misma P de antes, por TS2. Entonces simplemente dividimos energía 1 entre energía 2, pero las P se van. Y me da que TS1 entre TS2 es igual a 1.2. Ojo, es mayor que 1. Lo que me importa es que es mayor que 1. Entonces paso este TS2 para acá y termino concluyendo que el tamaño, el tiempo entre símbolos, en el caso 1,
es 1.2 veces mayor que el del caso 2. Si un tiempo de símbolo es más grande, su F símbolo es más pequeña. ¿De acuerdo? Y después entonces usted lo puede calcular con mayor precisión. Fíjese que aquí lo hice numéricamente y me dio que en el caso original tenemos 5.000 símbolos por segundo, que de hecho lo sacamos del raíz de 2fs de la base, y en cambio la nueva es 6.000 símbolos por segundo. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de hacer las comparaciones. Usted lo que tiene que hacer es tranquilizarse, plantear sus ecuaciones y despejar. Y la última dice, compare los espectros de ambas transmisiones. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí es importante, porque esto es un poquito más complicado, porque el primer sistema es una modulación de amplitud y fase, y su DEP es un sin cuadrado alrededor de la frecuencia de portadora, y el ancho de banda es 2fs1. El ancho de banda es pasabanda, pero su ancho de banda práctico es 2fs1. En cambio, en el caso de no retorno a cero polar, que no es modulación, es un sin cuadrado centrado en el origen. Y el ancho de banda se mide solo para el lado positivo. Por lo tanto, el ancho de banda para la transmisión no retorno a cero polar es FS2. ¿De acuerdo? Entonces, usted compara cuánto vale 2FS1, que vale 10.000, con FS2, que vale 6.000. Entonces, eso es lo que tiene que usted que comparar para decir cuál de las dos tiene mayor ancho de banda. Y además explicarlo, ¿no? Como lo dice, ahí lo dice en letras, ni siquiera hice un dibujo. No hace falta, pero a veces para ustedes es más fácil hacer un dibujito. ¿Okay? Entonces, bueno, este ejercicio es el que no estaba resuelto porque esto ya lo resolví anteriormente. De todas maneras, están resueltos en la presentación de PowerPoint y usted va a disponer de déjeme cerrar aquí porque igual no me sirve esto. Fíjate que hay 21 estudiantes nada más. Bueno, les repito, no hay problema, yo sé que de ustedes disponen después de su video. Entonces, fíjense, em, vamos a hacer solo esta sesión en la clase de hoy, porque lo que haríamos en la otra sería resolver los de los parciales y eso ya lo tienen hecho. Yo de todas maneras, cuando les mande el link de les voy a mandar el link del otro. Mejor dicho, de los dos otros, porque ocupé 2 sesiones resolviendo los parciales de marzo, julio. Entonces, bueno, ya saben que van a tener todos esos exámenes resueltos y de verdad que hemos hecho muchísimos ejercicios. Entonces, bueno, lo que queda es que estudien suficiente y que, bueno, me transmitan sus dudas eh, a través del correo, preferentemente, a menos que sean muy puntuales. ¿No? Me han hecho preguntas que me parece muy admisible. Profesora, mire, recuérdeme si todas las modulaciones de amplitud y fase tienen ancho de banda, una cosa que yo puedo responder fácilmente. Pero si tengo que ver un ejercicio, ¿verdad? Y mire, porque aquí la distancia mínimo es tanto. Entonces, obviamente, hacerlo en el WhatsApp es horrible. Entonces, usted me manda la foto del ejercicio y me hace la pregunta y yo le respondo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya están bien preparaditos para el parcial del lunes y los mantendré muy informados de cómo va la cosa, de si lo vamos a hacer por M7 o lo vamos a hacer por Drive. Igual es lo mismo. Ustedes van a recibir una imagen de, por ejemplo, lo que les mandaba ayer, que era de señales, diagramas de bloque, una constelación, etcétera. Bueno, aquí va a ser, estoy pensando muy seriamente hacer un solo ejercicio. Y no se asusten porque las respuestas no van a depender una de la otra. Hacer un solo ejercicio, imagínense este cuaternario, y ahí tratar de preguntarle de todo. ¿Okay? Pero en bloques, por ejemplo. Primera parte, les pregunto la base, la constelación, algo así, después, y así voy como progresando y tendría que hacer como 6 partes, o sea, 2 preguntas para la parte 1, 2 preguntas para la parte 2, 2 preguntas para la parte 3, pero les iría mandando por secciones. ¿Okay? Si usted, por ejemplo, tiene mala la base y con eso en la parte 2 sacó el símbolo, lo hizo bien, pero arrastró un error, no se preocupen, yo hago reset, les cuento es el procedimiento, porque errores numéricos tenemos todos. De hecho, esta mañana corregí una cantidad de errores que vi ayer en el archivo duda, los corregí y lo volví a montar en módulo 7.
Así que bueno, de verdad que revisen por favor el material de apoyo para que vean todo lo que tienen disponible para el parcial. Están ya todos los links. Incluso hay unos opcionales que son proyectos que hicieron sus compañeros, en donde, por ejemplo, yo los ponía a trabajar con un simulador y que simularan tales transmisiones. Y entonces tenían que verificar que los resultados del simulador eran, por ejemplo, el espectro, la potencia, la energía, todo era lo que habíamos visto en la teoría. Entonces hay algunos, si en algún momento tienen un chance, pueden mirar alguno de esos. Bueno, entonces nos estamos contactando y básicamente nuestra mente está concentrada en el parcial del lunes. Bueno, que estén muy bien y muchas gracias.